de todos los temas que tratamos aquí, siempre hablamos de esa injusticia que hay en el tratamiento de procesos judiciales. Y este es un caso que ya tiene más de 4 años aproximadamente, que es el caso de Brenda, una joven manabita que fue abusada sexualmente y que este caso ha sido llevado tras un mal manejo de la función judicial, y justamente de este caso vamos a hablar, mi querido Jaime, con el doctor Pedro Granja, quien en este momento está abanderando este caso, va a poner la cara, pues, y ha venido a conversar con nosotros sobre este caso y a coger las riendas, por así decirlo, en este mundo de injusticias, en este país de injusticias. Así es, mi estimada Carla. El caso de Brenda ha recurrido a varias instancias legales, desde la denuncia en el 2018 hasta el recurso de casación que buscaba apelar el fallo de la Corte Provincial de Portoviejo, que en segunda instancia absolvió a los 3 procesados de la primera sentencia, que los declaraba culpable y les otorgaba una pena privativa de la libertad de 26 años por el delito de abuso sexual con agravantes. Sin embargo, pese a las declaraciones y pruebas presentadas por Brenda y su defensa durante el proceso y las pericias recabadas por las autoridades, la justicia sigue subrayando la denuncia de Brenda como inválida o insuficiente. Para tratar este caso, justamente le damos la cordial bienvenida al doctor Pedro Granja, que está de manera personalísima acá en Estudios de Ecuador en Directo. Doctor, bienvenido. Jaime, Carla, muy buenos días. Les agradezco por esta oportunidad. Lamento la hora, pero hay algunas cosas que hay que decirlas, que el país tiene que conocer. Hay 42 denuncias diarias por abuso sexual contra mujeres y niñas y niños en el Ecuador por día. Esta es solamente la cifra que conocemos, la cifra oficial que nos proporciona la Fiscalía. Ahora bien, vamos al caso de Brenda. 30 de agosto del 2018, 3 médicos en Portoviejo invitan a una profesional de la salud, a una compañera de ellas, a departir unos momentos en la casa de uno de ellos. Empiezan a beber un poco de whisky. De pronto ella pierde el conocimiento y amanece en posición fetal con claros síntomas de haber sido víctima de un abuso sexual en pandilla. Ok. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Vamos a hablar de la prueba científica. Correcto. Ok, perdónenme la hora, voy a hacer lo más técnico posible. Ok. Hay la pericia médica inicial, inmediata, hecha a la víctima, nos llega a la conclusión que tiene una fisura de 1.5 centímetros en la vulva y una fisura en la hora 7 en la mucosa anal. Es decir, clara prueba de que fue accedida vía vaginal y vía anal en la noche previa. Continuemos. Se le hace en Interlab un examen de tamizado de orina y se descubre que ha estado drogada con anfetaminas. Es decir, tiene que haber sido esta yumbina, esto que saben estos degenerados darle fundamentalmente a las mujeres en las bebidas. Hay una prueba concluyente que es que con los propios teléfonos de ella, los violadores le toman fotos. La quemaron con cigarrillo. Además tiene claras muestras de, perdónenme para que el país lo entienda, ¿no? Los que no son abogados, los que no son médicos. Tenía chupetes en todas partes del cuerpo, incluso en la región interglútea. Se los condena en primera instancia a 29 años, 4 meses de cárcel. Los violadores apelan, y esto va a la sala de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en la que una jueza, con atinado criterio, confirma el fallo. Pero otros 2, quién sabe por qué razones particulares, dicen, a ver, primero, ella, al parecer, estaba eufórica. Es decir, que porque estaba eufórica, consintió ser violada. Después se contradicen y sostienen que, en el considerando sexto de la sentencia, que como ella perdió el conocimiento, ella no sabe quién la accedió carnalmente, ¿no? Por diversas vías. Esto es ridículo, porque además existen los peritajes, en lugar del reconocimiento de los hechos, en los que agentes de la policía dicen que ingresan a la casa donde se da la violación y dicen es el mismo escenario
coincide milimétricamente con las fotos encontradas en el celular de la víctima. La sala dice que las fotos no son prueba, porque se ha roto la cadena de custodia. No, si los teléfonos fueron entregados inmediatamente a la policía, y por lo tanto el Estado ya los tenía en cadena de custodia. Ok, continuemos con esto. Yo todavía no soy abogado en ese momento de Brenda, estaba fuera del país. Llega otro abogado y presentan el recurso de casación. Mire, por ética, yo no voy a decir que el abogado se equivocó en la casación. Yo no puedo decir eso. Yo tengo que respetar a mis colegas. Pero la Corte Nacional de Justicia dice, el abogado habló de prueba. Y en la casación, que es un recurso eminentemente técnico, se discute el vitium in procedendo. Perdón, no se discute el vitium in procedendo, se discute solamente el vitium in iudicando, en español. No se discute la prueba. Si usted habla de prueba en casación, inmediatamente le van a desechar el recurso. Esa palabra no se toca, ¿ya? Usted tiene que decir, a ver, aquí se aplicó indebidamente la norma, de tal manera que da lugar al recurso. Bueno, le rechazan el recurso. Mire, me escriben diariamente decenas de personas. De aquí voy a mi oficina, va una persona incluso que tiene leucemia y no le entregan sus medicamentos en el IES, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Ya vamos a abanderar esa lucha. Recibo al menos 6 madres de niños que han sido víctimas de abuso sexual infantil todos los días en mi oficina. Esto es grave, es gravísimo. ¿Cuál es el mensaje que le mandan los jueces al país? Aquí una mujer no puede salir en minifalda porque entonces estaría provocando y estaría consintiendo en ser violada. Y eso se repite en las redes sociales y lo repiten los jueces y lo repiten una sociedad histéricamente machista. Mire, esto es importante, perdónenme un ratito. Fernando Pessoa, un poeta muy triste como yo, porque no puede estar uno alegre en un mundo de mierda como este, ¿no? Fernando Pessoa dice en un poema que se llama Cumpleaños, hubo un momento en el que yo era feliz y celebraba mi cumpleaños y todavía nadie había muerto. Violar a un ser humano equivale a matarlo en vida. Lo que le han hecho a Brenda, y que sigan impunes 3 médicos, siguen dando clases en la Universidad Ulián, me parece, siguen trabajando en un hospital público, es decir, siguen haciendo su vida como si nada, después de haberle destruido la vida a una mujer cuyo gran pecado fue haberles aceptado compartir 5 minutos con ellos. Le decía que el peritaje, además, demuestra que hay cámaras de video a la entrada de esta casa, ¿ok? Y se ve claramente cuando ellos ingresan y cómo van saliendo, ¿no? Para comprar las cositas y hacer el daño. Y la última persona en salir es la víctima, que sale taciturna, destruida. ¿Ok? Ayer, perdóneme, ella fue a mi oficina esta semana, me fue a buscar. Querido Jaime, Carla, yo no busco víctimas. Aquí en el Ecuador hay víctimas en todas partes. ¿Ya? ¿Cómo llega? Verá, llegué al Ecuador un día sábado, a la noche. El día lunes llego a la oficina a visitar a uno de mis amigos para hablar sobre su tesis de PhD y estaban las personas allí esperando en la oficina porque no nos abastecemos con los pocos abogados que tenemos, ¿ok? No nos recibimos un solo centavo ni del gobierno, ni de ninguna ONG, ni de ningún partido, ¿ya? Y entonces llegué, saludé y empecé a recibirlos, ¿no? A ayudar. Se corrió la voz y la oficina pasa llena. Mientras yo siga en el país, y cuando me vaya van a seguir mis compañeros en esta lucha. Pero ella me fue a buscar. Y me dice, mi abogado todavía no ha presentado el recurso extraordinario de protección y tenemos 20 días para presentarlo. Se me va a acabar el término. Ayúdeme con esto, ¿ok? Mire, yo tengo una tragedia familiar de una persona que está muy mal de salud y a veces tengo que pasar malas noches acompañando a esta persona. Y no obstante, hicimos tiempo, hicimos el recurso extraordinario y ella viaja, ella dice, no, yo quiero ir, ¿ya? Y viaja con un grupo de amigas. Y cuando llega a la corte no le querían recibir el recurso extraordinario de casación, ¿ya? Y entonces le digo, páseme al señor, y me lo pasa por teléfono. Entonces me dice, yo no le permito que... No, tú permites o dejas de permitir en tu casa, pero estás en la Corte Nacional. O sea, recibe la acción extraordinaria, punto y basta. Bueno, tuve que hacerlo público. ¿Qué argumentaba él? No, le había dicho una señora de apellido Monecacho, según me dice la víctima, que le había dicho, deje así. ¿Ya usted por qué hace tanto problema? Ya, deje pasar. ¿Ya? Otra mujer diciéndole esto. Pero este tipo le decía que no, que faltaba tal documento, que no faltaba nada. Porque la razón de que la sentencia esté ejecutoriada lo sienta la misma secretaria de la sala,
cogen todo el juicio y lo mandan a la Corte Constitucional. Pero mire, esto que le voy a decir es grave. El día de ayer, entre las 7 de la noche y las 8 de la noche, se activaron más de 200 cuentas recién creadas en 2022, hace pocos días. Todas defendían a la Corte Nacional y decían que yo era un abogado de pacotilla y que soy drogadicto. Ya. Señor Saquicela, presidente de la Corte Nacional, investigue esto, porque si se llega a descubrir que estas cuentas salen desde la Corte Nacional, sería un escándalo internacional, mundial. ¿Ok? Corte Nacional difama a un abogado por exigir justicia para una mujer violada en grupo. ¿Ya? Si usted tiene algo que decírmelo, dígame cuándo voy a su oficina. ¿Ya? Si tiene miedo, vamos con la prensa, pues. Debatamos sobre su sentencia sobre el influjo psíquico, para ver cuál es el abogado de pacotilla. Dice usted que yo no tengo estudios. No, esto no se trata ni de usted ni de yo. ¿Ya? Esto se trata de una víctima, de un montón de víctimas, del mensaje que el podrido Poder Judicial ecuatoriano le manda a las mujeres y a las niñas en este país. Usted puede insultarme, yo dudo de que usted esté detrás de esto, pero si usted quiere insultarme, hágalo. ¿Ya? Ahora, la Corte Nacional no se puede manejar como la notaría del notario Cabrera. ¿Ya? Pórtese serio. ¿Ya? Yo voy a seguir defendiendo víctimas de abuso sexual infantil porque me da la regalada gana. Porque tengo un título internacional, varios, que me avalan para eso. ¿Ya? Porque quiero. Y si a ustedes no les gusta, pues pueden pararse de cabeza. Pero yo voy a seguir diciendo estas verdades que incomodan a todo el mundo. Doctor Granja, justamente hablando del caso Brenda y tomando como ejemplo esto, ¿qué pasa con la revictimización? ¿No? Es algo muy difícil para las víctimas en este caso porque no se las está tomando como seres humanos, ¿no? Se trabaja en base a los intereses. Pero aquí viene el tema que justamente usted nos decía, ¿no? Una mujer que estancó su vida y no solamente lo vive en ella, sino muchas otras más. Y en esa lucha constante viene esa revictimización que es tan dolorosa. ¿Cómo manejar esto? Mire, en mi carrera, tengo 20 años en esto, tenemos 192 pederastas presos a nivel nacional. No solamente viola el chambero, no solamente viola el tendero, el desempleado. Violan militares, altos jefes policiales, padres de políticos importantes, gente que tiene, médicos, abogados, gente con poder. Cuando usted se enfrenta a esta gente, ¿sabe cuántas veces me han amenazado de muerte, por ejemplo? ¿Ya? Antes de las audiencias. ¿Ya? Si los abogados terminamos con psiquiatra después de cada proceso y no nos recuperamos nunca, ya quedamos mal, imagínense la víctima. Hace unos años conocí a un niño que fue violentado por un funcionario de una escuela, la Rita Lecumberri, en Guayaquil, y el tipo estaba 3 años libre y lo contagió con SIDA. Y tomé este caso porque un político me pidió que lo ayude con el tema. A partir de allí cogen esa foto para demonizarme, diciéndome que yo he defendido a los Bucarán. No, yo no he defendido a los Bucarán en ningún proceso de peculado, ni de concusión, ni de nada. ¿Ya? Yo acompañé a uno de ellos en la defensa de un niño víctima de violación, de abuso sexual. Hasta eso demonizan en el Ecuador. Acá, si una niña es violada, si un niño es violado, la Fiscalía no tiene beata idea de cómo tomar el caso científicamente. Preguntas y repreguntas de gente que no sabe preguntar. No, que no solo es la Cámara de Gesell. ¿Ya? ¿Sabe cuánto más o menos dura un caso para que llegue a sentencia? Entre 7 y 8 años. Y eso si usted tiene abogado. ¿Sabe cuánto le cobra un abogado particular? Al menos 10.000, 15.000 dólares. ¿Sabe cuánto le cobramos nosotros? Ni un centavo. Pagamos hasta las copias. ¿Ya? Por allí dicen que es porque lo hacemos por un interés político. No, yo no tengo interés de ninguna naturaleza. Yo no soy afiliado a ningún partido. ¿Ya? A ningún partido. Solamente quiero decirle al país lo siguiente. No nos dejemos engañar. Yo soy responsable solamente de lo que yo hago. Si mi vecino le pega a la mujer, eso es responsabilidad de mi vecino. Si un amigo mío está involucrado en algún acto de corrupción, eso es problema de mi amigo. Yo defiendo víctimas de violencia sexual. Si por eso quieren atacarnos, sigan haciéndolo. Nosotros no nos vamos a callar. Hay en este momento un total abandono por parte del Estado ecuatoriano
en una sociedad machista donde 42 mujeres presentan diariamente denuncias por violencia sexual y se viola a un niño cada 6 horas. Si eso no nos produce ganas de llorar, entonces, no sé, pues habría que estar aplaudiendo y habría que estar diciendo que qué buen presidente de la Corte Nacional es Saquicela, ¿no? Ahora el camino es mucho más difícil. Mire, se perdió una gran oportunidad en la casación. ¿Y cuál es la línea a seguir en estos momentos? Sí, por supuesto. Mire, nos escuchan muchos estudiantes de Derecho y eso es importantísimo. El día jueves vamos a estar en Puerto Viejo, en la Universidad Técnica de Manabí, participando con varias mujeres, ¿ya?, en una conferencia nacional por el tema de la violencia contra la mujer, la violencia de género. ¿Sabe por qué esto me da muchísimo miedo? Porque yo tengo hermanas, porque yo tengo hijas, ¿ya?, porque yo tengo mujeres que amo, que forman parte de mi vida. Yo voy a un bar, cuando me siento triste, me paro, pido una botella de cerveza, y a veces llegan chicas en grupo. ¿Usted cree que alguien me acosa? No, yo estoy tomando mi cerveza tranquilo. Después salgo con un taxi y me voy a mi casa tranquilo. ¿Usted cree que una mujer puede hacer lo mismo? Entonces dicen, no, es que la violencia no tiene género. No, por supuesto que lo tiene. Si tiene un género que es claramente abusador, ¿ya? Tiene un discurso, una narrativa machista, ¿ya? Eso no lo podemos esconder. ¿Cuál es el siguiente paso? Se perdió una gran oportunidad en la casación. Los jueces de la Corte Nacional van a tener que responderle a un organismo internacional de derechos humanos cómo es que hicieron la audiencia y fallaron después de varios meses. O sea, no decidieron inmediatamente el tema, no, después de varios meses, ¿ya? Ahora, señor doctor Ali Lozada, presidente de la Corte Constitucional, con usted no nos llevamos muy bien. Usted tiene una visión particular del derecho, tengo otra, pero yo lo respeto mucho. Es usted un hombre honesto, un hombre imparcial. Debe convocarnos a audiencia porque este es un caso paradigmático a nivel latinoamericano. Y allí lo que usted debería hacer es ordenar que se anule todo el fallo dictado por la Sala de lo Penal de la Corte de Manabí y que volvamos al fallo del Tribunal de Garantías Penales de Manabí, que condenó a estos 3 monstruos a 29 años de cárcel. ¿Ok? ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque la sentencia de la Corte adolece de falta de motivación. La motivación no es solamente decir, verá, es que el artículo 76 de la Constitución dice tal cosa, el artículo tal del COI dice tal otra, sí. ¿Y la pertinencia? Tiene que explicarme cómo es pertinente. Aquí queda claro lo siguiente. Violación es el acceso, parcial o total, del pene o de lo que haga sus veces en la boca, ano, vagina de la víctima. Y eso se ha comprobado científicamente. Luego, se aprovecharon como muchos en este país, de que la víctima había perdido el conocimiento, porque fue inducida a eso, fue drogada para esos fines. Si en los teléfonos de los propios violadores se encuentran fotos de ella en posición fetal, si en el teléfono de ella se encuentran fotos en posición fetal, con todos los rasgos de haber sido totalmente chupeteada. Y esas fotos fueron tomadas por los mismos... Por los mismos violadores, pues, por supuesto, porque es que ella había perdido el conocimiento. Ella cuando se pone a revisar su teléfono, encuentra las fotos de ella violada. Y uno de ellos, con los condones usados, perdóneme que sea tan... En el mismo teléfono de ella, de la víctima. En el mismo teléfono de la víctima. Pero la víctima pone la denuncia la misma noche o al día siguiente cuando recupera el conocimiento. Al día siguiente. Al día siguiente, en forma inmediata, pero todavía estamos en flagrancia. Ella despierta al día siguiente. Claro, a las 5:30 de la mañana. Pero entonces se da cuenta que estaba violada. Está dentro del periodo de flagrancia. Sí, pero 24 horas. ¿Ya? Es más, uno de los violadores es capturado. Y perdóneme, qué buena esta pregunta, mira, antes que me olvide. ¿Sabe lo que dice uno de los violadores? Dice, es que yo no la pude ver violada porque, verá, a mí me hicieron una operación del riñón y yo tengo disfunción eréctil. Entonces llaman como testigo la defensa al médico que le hizo la operación para esto el problema renal que tenía. Y le preguntan ellos, los abogados del acusado, oiga, ¿sí o no que nuestro cliente tiene disfunción eréctil? Y el médico le dice, yo no puedo afirmar eso. Yo solamente le saqué un riñón. Porque la disfunción eréctil depende de otras cosas. Así es que yo no he investigado eso, el tipo puede ser capaz de tener relaciones sexuales. Es decir, esa es la defensa patética que hace esta gente. ¿Ya? Le repito, pero el mensaje más importante, mi querido Jaime, porque mañana la víctima puede ser cualquier ser amado de nosotros. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo reaccionaríamos?
Mire, la norma tiene un contenido comunicativo. La norma le está diciendo al ciudadano que aquello no se debe hacer, que si lo hace va a tener X años de prisión. Pero si la norma es violentada por todos, la norma queda vaciada de contenido. Entonces, con autoridades mamarrachas, que se dedican a estar creando troll center y todo, gastando plata porque eso que tiene que tener dinero para eso, ¿ya? Para Eso agredir, alguien que tiene. pero para agredir justamente, y son tan estúpidos, ¿ya? A la próxima, al menos hagan bien las cosas, ¿no? Defienden por un lado a la Corte Nacional, dicen que prácticamente son los monjes purificadores de todos los vicios de Occidente, ¿eh? Y las mismas cuentas me atacan a mí. Claro, Dejen de todo. ser patéticos, ¿no? Dejen de dar asco, ¿ya? Repito esto que es importante. Presidente Saquicela, que no se maneje la Corte Nacional como la notaría del notario Cabrera. Sea serio. Doctor, en el tema de estas personas que están involucradas, ¿quiénes son ellos? Son 3 médicos. O sea, no estamos hablando de que son ignorantes. Reconocidos médicos. en Son Manaví. profesores de una universidad en Manaví. Trabajan en el Hospital Verde Ceballos de Puerto Viejo. Trabajan para el Estado ecuatoriano. Y siguen libres, siguen Pero tranquilos. campantes. ¿Ya? Trabajando también. Trabajando tranquilamente. Mire, el tema con el caso de Brenda, ella me está escuchando en este momento. Quiero decirte que te admiro. Quiero decirte que no estás sola. Y que esta lucha, que seguramente es contra todos, ¿no? Estamos aquí nosotros con un pedacito de pluma, combatiendo contra un tanque de guerra. Pero si no hay justicia en el Ecuador, iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, terminaremos con una condena para el Estado ecuatoriano en Corte Interamericana. Es decir, esto no se ha acabado, esto recién empieza. ¿Aún no se han agotado todas las instancias dentro del país? Esa es una buena pregunta, ¿no? Todavía nos falta la acción extraordinaria de protección. Ayer, debo reconocer esto, después del escándalo, la gente de la Corte Nacional en forma inmediata me mandó una notificación judicial, diciendo ya, no moleste, abogado, ya vamos a mandar el juicio a la Corte Constitucional, como les corresponde, según el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora, estemos atentos, porque haber perdido la casación, por haber presentado mal el recurso según la Corte Nacional, ¿Quién presentó el recurso? un abogado quiteño. Yo no soy tan cobarde como él, que anda llamando a la víctima para decirle, ¿por qué cogiste a Pedro Granja? Y por ahí me dicen que hasta llaman borrachos para molestar a la víctima. Yo no soy tan cobarde como él para nombrarlo, para darle mala fama. Creo que tiene que haber hecho bien su trabajo, ¿no? Porque dice él que es el mejor abogado del mundo. Pero la Corte Nacional dice que está mal presentado, que él habló de prueba. Y si él habló de prueba, hay que rechazar el ¿Ha recurso. sido vicedecano, creo, de alguna facultad de Derecho? ¿O decano? Vea, aquí hay unos abogadazos, fundamentalmente de las alturas, que son lo más parecido a un carro andino. ¿Se acuerdan los carros marca Andino? Claro. Ya. Eran patuchitos, chiquitos, trompudos, pero súper trepadores. ¿Ya? Esos abogadazos hablan de todo, ¿no? Hablan del habeas corpus, hablan de la salida del de aquí, de la mamalucha, de todo hablan. Y se quejan de los jueces. Pero los jueces, ¿de dónde salen? Los importamos de Alemania. Porque si los importamos de Alemania serían alumnos de Jacobs, de Roxin, ¿ok? De Pavlik. Serían buenos jueces. Si los importamos de Alemania serían alumnos de Ferrajoli, de Zagrebelsky. Pero no, los sacamos de acá. Donde ellos dan clases, donde ellos son decanos y subdecanos hace más de 30 años. Entonces, si los profesores son malos, los alumnos son peores. Es una gran verdad. Doctor, quiero agradecerle por haber venido a los tiempos, a los estudios de Ecuador en directo, y felicitarlo también por coger estos casos, abanderar este tipo de casos que muchas veces estas personas no tienen los recursos para contratar a un abogado, y quien como el doctor Pedro Granja, que es un especialista en el derecho. Mi querido Jaime de la Cruz Castillo, usted sabe que yo, sinceramente, lo digo públicamente, yo lo quiero mucho, lo admiro, lo respeto, los veo siempre, Carlita, así es que nada, el agradecido soy yo, soy una deuda caminando con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias al doctor Pedro Granja. Aquí en el programa Los Especialistas, Carla, vamos a un corte. Así es, nos vamos a un corte, pero es importante, en virtud de este tema, decirle a todas las mujeres, los niños y los ciudadanos en general, a no callar, a denunciar, a abrir de forma viva esa voz que nos dice que vivimos en un país de injusticia.